Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a nuestra propuesta de Despierta RD, como siempre, llevándoles a ustedes las informaciones más importantes y comentándoles los hechos que en las últimas horas se han vuelto noticia en la República Dominicana y el resto del mundo. Gracias por su sintonía. Aquí estamos, como siempre, comenzando nuestra propuesta de este día, recordándole a las personas que no es una declaración divina ni está registrado en ningún sitio que hoy no se podía salir a las calles. Estamos en vivo, Despierta RD, desde la planta del edificio Telemicro en el centro de la capital dominicana. Gracias por su sintonía. Miren, inmediatamente vamos a comenzar con las informaciones. Ayer el Poder Ejecutivo inhabilitó a 8 empresas que incumplieron contratos con el Estado. Todo esto dentro del marco de la pandemia que vive la República Dominicana por el COVID-19. Empresas que se comprometieron en un tiempo récord a entregar determinados productos o necesidades que se habían estado licitando y por la que hay muchísimas conjeturas y que la propia oposición de la República Dominicana le ha llamado la atención al Estado por haber utilizado a través de dos de las instituciones que pueden comprar estos insumos, aceptar a la misma empresa. Pues ayer el ministro de la Presidencia, Montalvo, que ustedes saben preside la presidencia de alto nivel, el equipo que ha formado el gobierno, pues dio esta información sobre estas empresas que en realidad forman 8. A veces uno tiene que dejar que las cosas pasen, porque de verdad que lo que ocurrió con estas empresas fue sencillo, participaron, se comprometieron a cumplir con tiempos de entrega reducidos que una vez verificada la calidad era lo que definía la adjudicación por la necesidad extrema de estos bienes. Se le adjudicó y no cumplieron con esa entrega y ahora serán sancionadas por ello, o sea, no le van a poder vender al Estado. Lo bueno de todo esto es que se conozcan estas empresas, que nosotros podamos saber quiénes son, lo que de una u otra manera participan en todo este tipo de licitaciones y al final no cumplen. Y si se le da una oportunidad, también saber quiénes son sus dueños y por qué entran en el proceso de oportunidad para recibir esta concesión. Los casos positivos de coronavirus en el país se acercan a los 5.000 según el boletín 32 emitido por el Ministerio de Salud Pública este lunes que reporta 284 nuevos positivos. Las personas infectadas ascienden a 4.964. Estamos casi al borde de las 5.000 personas infectadas por el COVID-19, mientras que los fallecidos aumentaron a 235, cuando se registraron 9 decesos en las últimas 24 horas. El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, informó además que 128 pacientes se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Y qué bueno que ha ido disminuyendo, aunque había logrado llegar a 122 y ahora subió a 128, pues es importante que los pacientes en esta área pues comiencen a disminuir. Ayer me alegré bastante de ver cómo habían 2 personas de la tercera edad salir del COVID, salir del todo el proceso de atención y de cuidados que tuvieron en San Francisco de Macorís y a ritmo de campanas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo veo este tipo de información en las redes sociales, yo siento como si fuese un familiar mío que estuviera teniendo la oportunidad de volver a la vida. Cuando salen tocando aquellas campanas de alegría y todo el personal médico pues comienza a recibirlo llenos de víctores, de aplausos, porque es una oportunidad nueva vez. Pues estas 2 personas ya de avanzada edad en San Francisco de Macorís, que ayer recibieron el alta médica, pues de verdad que me sentí sumamente contenta y ojalá que todos los días nosotros también podamos tocar las campanas con los dominicanos que logran salir airosos, gracias a Dios, del COVID-19. Volviendo a las informaciones que había dado el ministro de Salud en el día de ayer, sobre los casos sospechosos que informó el ministro de Salud, se han sido descartados 11.718 mediante pruebas de laboratorio, gracias a Dios. Miren ahí como la gente se abraza cuando ya hay pacientes que comienzan a recibir el alta médica. Señores, que no es fácil. Si usted sufre cuando usted tiene la oportunidad
de estar con un paciente, de cuidarlo, de estar en ese momento tan difícil. Imagínense el sufrimiento de aquellos, primero que tienen que estar solos y de la familia que no puede hacer nada. Es de verdad emotivo. Al respecto explicó que se han realizado 16.682 pruebas del PCR y 41.127 rápidas para un total de 57.800 nuevas pruebas desde que se registró el virus en el país el pasado 1 de marzo. La mayoría de los casos confirmados por coronavirus se distribuyen en 5 provincias del distrito en la que se encuentra el Distrito Nacional en la demarcación más afectada, con un acumulado de 1.281 casos positivos, seguida por Santo Domingo, que registra 871 casos, Santiago con 635 casos, la provincia de Duarte con 486 y La Vega con 351. De verdad que la mayoría de los decesos, que es donde entra la preocupación, se han registrado en la provincia de Duarte. Otro 35 en la provincia de Santo Domingo, 33 en Santiago, 32 en el Distrito Nacional y 9 en la provincia de Hermanas Mirabal, más 9 en Puerto Plata. Así se distribuyen los fallecidos más importantes. Yo comencé con el tema del COVID-19. Dios mío, esto es, uno fracasa en el intento de cuidarse las manos y no tocarse. Yo comencé con este tema porque de verdad que yo ayer recibí con sorpresa que San Francisco de Macorís, vía el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, amaneciera encendido por las 4 esquinas. ¿Y por qué digo San Francisco de Macorís? Primero porque yo siempre me he mostrado como una vecina agradecida, como una vecina que le tiene un cariño especial a San Francisco de Macorís. Entre Cotuí y San Francisco es muy poca la diferencia de kilómetros, y nosotros cuando no teníamos o cuando no tenemos cubiertas ciertas necesidades de comercio o de diversión, el pueblo que nos queda más cerca para ir a disfrutar es San Francisco. Y así yo crecí viendo a San Francisco como un pueblo hermano. Pero a mí me llamó muchísimo la atención que con quema de neumáticos y la colocación de escombros en las vías, el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo demandó de las autoridades implementar en esta ciudad más acciones contra la pandemia del COVID-19. Yo me voy a hacer esta pregunta a ver si ustedes hicieron lo mismo. ¿Se resuelve algo en una comunidad que ha sido golpeada por esta pandemia de manera drástica y fuerte, como ha sido la provincia de Duarte? ¿Se merece que se levante, se despierte con una manifestación de quemar neumáticos y tirar escombros a las calles, que no va a ser más que agravar la situación de salud que vive la provincia de Duarte? ¿Olvidamos nosotros los niveles de contaminación que produce la quema de un neumático y las calles llenas de escombro en una situación de pandemia? En una situación normal, imagínense ustedes en una situación de pandemia. ¿Aprobó la población de la provincia de Duarte esas manifestaciones? ¿Había razón del Falpo de auspiciar las mismas en pleno momento donde la pandemia ha hecho estragos en esta provincia? Es verdad, comparto con el Falpo que a San Francisco debió ponérsele atención más que a todas las comunidades en la República Dominicana. El Wuhan de nuestro país es San Francisco de Macorís, el Wuhan de China, donde esta enfermedad arrancó y causó, ya ustedes saben, ese es San Francisco en nosotros. Pero ¿desde cuándo hemos aprendido que en este país, con quema de neumáticos y con este tipo de manifestaciones, no se logra nada? ¿Cuántas veces hemos abogado por un San Francisco al que merece y hay que asignarle mayores atenciones? ¿Y cuántas veces también hemos reconocido que la población no ha cooperado lo suficiente para enfrentar esta pandemia, no solamente en esta provincia, en muchos otros puntos del país? Pero de esta manera, nadie va a querer apoyar a San Francisco. No es con la quema de neumáticos. Usted se imagina los enfermos de COVID-19 que estén en sus casas,
aislados, que le dé un poquito del humo, que le llegue a su aislamiento un poquito del humo de los neumáticos incendiados como manifestación en San Francisco de Macorís. Los que no son asmáticos no se imaginan lo que un chin de humo, un olor extraño, un olor fuerte puede ocasionar una tos seca que termine en una crisis de asma sin estar viviendo la pandemia del COVID-19. Imagínense quienes las están viviendo. Es más, muchos de nosotros nos levantamos muy bien y una brisita fresca que hace contraste a veces con el calor interno de nuestros hogares nos marca el día. ¿Cuál es la razón que afecta más a los pacientes del COVID-19? Las vías respiratorias, la garganta, el síntoma de fiebre. ¿Aporta que San Francisco de Macorís se levante con neumáticos encendidos o agrava la situación que vive la provincia de Duarte? ¿Cómo respaldar una manifestación que le puede hacer daño a los que están bien y hacer mucho más daño a los que están enfermos? Este momento es para que nosotros, con el apoyo de todos, podamos enfocar nuestras acciones verdaderamente donde se necesitan. Y muchos quisiéramos ayudar a San Francisco de Macorís, a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, y muchos estamos de manos atadas, no por los guantes y la incomodidad que esto representa para quienes no hemos estado, para quienes no tenemos una carrera o no tenemos un trabajo, que nos hayan explicado la importancia y la protección que significan unos guantes. Es la incomodidad, es que yo me pongo los guantes y me pica la cara entera, aunque no me pique. ¿De qué vale que un pueblo que necesita la mano solidaria en este momento, como San Francisco de Macorís, se tire por la borda con quemas de neumáticos y manifestaciones que pueden ser mucho más significativas sin llegar a estos extremos? Quizás con el pedido de que la comunidad completa vuelque sus esfuerzos a sentirse de San Francisco hubiese sido más que necesario que enfrentar a la población sana y a la población enferma a este tipo de contaminación que representa quemar neumáticos. Y es verdad, nosotros tenemos que salir todito corriendo. El gobierno, sobre todo, ha tratado en los últimos tiempos de prestarle la atención a San Francisco, que le ha exigido no solamente los francos macorizanos, que le ha exigido el país. Pero es justo que el Falpo auspicie estas manifestaciones. ¿Se logrará algún objetivo positivo con este tipo de manifestaciones que para muchos quedó atrás, aunque hay comunidades que aquí no, en los años 90? No hemos avanzado lo suficiente para tratar de entendernos. No puede haber empatía con las autoridades franco-macorizanas que en su mayoría o están enfermas o han perdido a uno o varios familiares y durante un tiempo sentimos todos que San Francisco quedó huérfano. No podíamos nosotros ser solidarios, no podía ser el movimiento Falpo solidario ante esta situación y exigirles bajo otras medidas al gobierno mayores atención para San Francisco de Macorís. De verdad que a veces, queriendo lograr una cosa, dañamos otra. Porque esas no son acciones que van a llevar a ningún lugar, no solamente a San Francisco de Macorís, sino a ninguna comunidad que en medio de esta pandemia realice esas series de manifestaciones. Porque el respiro que ha tenido el mundo, la pureza del aire, la contaminación que hemos dejado de lado, ha sido porque nosotros hemos quitado todo esto del medio durante el último mes y algunos días. Primero comenzó en las grandes naciones y aquí lo hemos visto cuando desde el 1 de marzo se registró el primer caso y luego de las elecciones municipales extraordinarias, el gobierno se vio obligado a tomar una serie de medidas y esto ha descongestionado todo. Lo vamos a echar para atrás. ¿Estamos en campaña política o estamos salvando vidas?
En este momento no es primero la gente, no es primero salvarnos, para después exigir, buscar, sobrevivir y hasta votar. A veces mezclamos demasiadas cosas unas con otras y un tema mata a otro, reconociendo nosotros en verdad cuál es la necesidad de este país en este momento. Y mire que yo no he estado de acuerdo en los últimos programas sobre las diferentes acciones del gobierno. No me gustó el discurso del presidente. Eso lo pudo haber dicho Montalvo como lo dijo ayer. Pero con estas manifestaciones tampoco voy a estar de acuerdo. Porque esto no nos lleva a ningún lado. Esto no nos va a ayudar a nosotros a resolver el mayor problema de pandemia del coronavirus que hoy sufre San Francisco de Macorís. Así no avanza una nación. O nos ponemos todos a una para luchar primero por la gente, o al final vamos a fracasar todos. Porque aunque muchos están viviendo la pandemia del COVID-19, otros estamos viviendo otros tipos de pandemia. Aquí hay gente con una pandemia interior que la trae desde que llegó a este mundo, que vive aburrido, que vive adolorido, que vive peleado con la vida. Aquí hay gente que vive cansada. Aquí hay otras gentes que también estamos agobiados porque hemos tenido que reconocer el valor de cada uno de los oficios o profesiones que tiene la gente. Y si el mundo nos cambió y usted no cambia, no vamos a quedar en el mismo sitio. Comience a experimentar los cambios que nos ha dado el mundo por usted mismo, pero no con este tipo de manifestaciones. Este es un momento en el que todo el mundo debe ponerse a disposición para ayudar, para cooperar, para socorrer. No importa dónde usted esté. No importa cuál sea el lugar donde usted esté ubicado y sentado para realizar sus funciones. Nadie es tan pobre que no tenga nada que dar, ni tan rico que no necesite nada. Aquí hay gente muy rica que le bastaría un abrazo. Y gente que no tiene que comer, que te saluda con una gran sonrisa. La unidad del pueblo dominicano es la que nos va a sacar. Y digo nos va a sacar porque todos los pronósticos anuncian que el COVID va a ser parte de la sociedad. No solamente de nosotros, del mundo. Y los políticos, más que todos, preocupados por las elecciones de julio, los primeros que nos dicen que es, hay que cuidarse porque vamos a tener que vivir con el coronavirus, o sea que las elecciones del 5 de julio van. Nosotros desde esta tribuna pensamos diferente. Hay que cuidarse, hay que protegerse. Primero por usted y después por los otros. Pero primero tiene que comenzar por usted, porque si usted no se quiere, usted no puede pretender que los demás podamos quererlo. Es que no podemos seguir en una constante de aquí para allá y de allá para acá, de adultos para proteger adultos. Es que nosotros tenemos que tomar un grado de conciencia de lo que estamos viviendo. Si la cooperación suya es quedándose en su casa, quédese en su casa. Si usted tiene responsabilidades como tenemos otros, de asistir a nuestro trabajo, cumpla las medidas de alejamiento, de mascarilla, de guantes. Pero haga algo. Coopere con algo. Para que esto que hoy estamos viviendo, mañana no sea más caro. Hoy nos agobia una crisis sanitaria. Mañana puede ser que nos agobie una crisis económica. No veo por ningún motivo que lleguemos a una crisis política, porque si en algo nos hemos puesto todo de acuerdo, es la importancia de celebrar las elecciones y que el 16 de agosto los cambios se den, sea para que se queden, sea para que se vayan, sea para que lleguen, pero se den bajo las normas de nuestra Constitución. Pero para eso necesitamos lidiar primero con el COVID-19. Necesitamos gente fuertes, sanas y vivas, que asistan a nuestras elecciones, sanas, vivas. Acuérdense que hay un proceso distinto y los muertos ya no votan como votaban antes, salvo que los estudiantes hayan aprendido también esa técnica de sus maestros.
En este momento lo que nosotros todos necesitamos es que primero sea la gente, sea partido político, sea médico, sea periodista, sea profesor, sea gobierno. Primero la gente, primero nosotros, primero que estemos bien y después pensamos en todo lo que queremos hacer. Pero así como se comportó San Francisco de Macorís en el día de ayer, no vamos a llegar a ningún sitio. Ni San Francisco ni ninguna comunidad. Hay miles de razones en este tiempo para pelear, pero hay opciones mucho más que agravar la situación para reclamar. Hasta pidiendo la colaboración del mundo, usted encuentra apoyo. Cambiando de tema en cuanto a lo del COVID, no quiero terminar sin reconocer que me encantó y quizás hubiese sido un tema que lo hubiese puesto el presidente y el discurso hubiese tornado otro camino, hubiese tomado otro giro. Y creo que una de mis preocupaciones el viernes pasado, cuando escuché el discurso del presidente, era justamente el que no habían elementos nuevos de motivación para los hombres y mujeres que estaban dando el todo por el todo, día a día, para salvar a los pacientes del COVID-19. Médicos de todas las especialidades, de todos los niveles, pasantes, R1 hasta R4 si se llega, o a R5 por algunas especialidades. Yo entendía que ese día el presidente, más que agradecimiento, debió anunciar medidas de motivación como un líder que le ha permitido alzarse con la nominación presidencial bajo el concepto del liderazgo que tiene primero dentro de su organización política y segundo en la sociedad dominicana, que le dio la oportunidad 2 veces seguidas de dirigir este país. Nadie sale a trabajar contento con la barriga vacía, o nadie se va a trabajar dispuesto sin haber dejado resueltos los problemas de su casa. Ese anuncio de Montalvo, esa motivación que van a tener los médicos, las enfermeras, los paramédicos y todos los que están trabajando en todo lo que tiene que ver con la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana, el viernes pasado hubiese sido un tema a debatir y de discusión. Porque ayer decía que para ser empático no solamente hace falta decir palabras bonitas. Para ser empático hay que ponerse en los zapatos del otro, hay que ponerse en la piel del otro. Y esa empatía no se da con un discurso a larga distancia y palabras bonitas. El que está trabajando y dando su vida no lo entiende así. Pero la motivación de ayer del señor Gustavo Montalvo en sus declaraciones, pues yo entiendo que comienza a motivar a un personal médico, paramédicos y de enfermeras que de verdad necesitaba saber cuáles iban a ser los beneficios fuera del compromiso emocional, profesional y de entrega que les caracteriza a un médico. ¿Cuáles iban a ser estos compromisos? ¿Cuáles iban a ser esos beneficios? ¿Cuál iba a ser ese premio que iban a recibir? Y definitivamente ayer se anunciaron 800, 1000, no importa lo que le paguen, lo importante es que reciban esa motivación, que sepan que ese sacrificio, esa entrega, esa dedicación, al final de cada mes va a tener sus frutos. Si no, pregúntele al personal de aquí cómo anda riéndose hoy, cómo llegó todo el mundo dispuesto, porque no hay nada que emocione más a un personal que usted les reconozca a través de sus necesidades. Y no solamente a un personal común y corriente, a un personal en todo el sentido de la palabra, desde el que trabaja en las más altas esferas hasta el personal más humilde de una institución. Llega a su casa con un ánimo distinto, lo celebra, lo publica, lo dice. Porque así como los médicos, como los militares, como los policías, como los paramédicos, como personal del gobierno, se ha sacrificado en estos días, también los hemos hecho los medios de comunicación. También lo hemos hecho, lo han hecho los hombres y mujeres que se dedican al delivery. Oh, cuánto problema ha ocasionado los delivery y cuántas quejas tenemos de cómo andan en las calles en tiempos normales y cuánto reconocimiento le damos hoy en día.
para que bajo el protocolo sean los que nos sirvan las necesidades que se pueden satisfacer a través de la compra en un colmado o en un mini market. Entonces, ese reconocimiento del gobierno a los médicos que se hizo efectivo o se va a hacer efectivo en los próximos 3 meses, lleno de cariño, ese reconocimiento lleno de cariño, yo le aseguro a ustedes que da otro entusiasmo en el día de hoy. Porque nadie trabaja de gratis. Aquí todo el mundo necesita motivación, de la manera que sea. El presidente lo dijo con palabras, Montalvo lo anunció ayer con un cariño diferente. Y no me estoy refiriendo a la parte material que tiene que cubrir las necesidades de cada quien. Me estoy refiriendo a que esos hombres y mujeres que lo han dado todo, en los renglones antes citados, merecen reconocimiento, merecen facilidades, merecen que el sacrificio de estar a veces hasta 48 horas seguidas tenga una recompensa al final. Porque mucha de esa gente lo está haciendo sin saber que iba a ser reconocidos. Mucha de esta gente lo está haciendo y nadie, absolutamente nadie, le dijo lo que iban a hacer. Imagínense ustedes cómo va a ser el cariño ahora de la gente que va a recibir esa motivación de parte del gobierno. ¿Hacia dónde va a ir? ¿Cuál va a ser el ánimo? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cuál va a ser la disposición? Porque así como usted celebra que cancelen a empresas que no cobran, también tenemos que celebrar cuando hay gente que va a recibir mucho más de lo que esperaba. Porque al final de la pandemia, quiérase o no, la otra pandemia que va a llegar es económica. La otra pandemia que nos va a dar duro es la pandemia del bolsillo, es la pandemia de las cosas que hay que resolver. Entonces, bien por el reconocimiento. Saludo a la locución de Montalvo en el día de ayer, que dicho sea de paso se han vuelto muy continuas. Antes de seguir con el programa, están suspendidas las necrocias. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay parece que no se cumplió el protocolo con los muertos por COVID-19 y esto ha provocado que 8 médicos de donde se hace este tipo de trabajo pues estén afectados con el COVID-19 y esto no va a permitir ya que las necrocias se le practiquen a los cadáveres, y eso yo entendía que era importante para nosotros poder de verdad tener unas estadísticas claras y precisas sobre esta enfermedad. Es el momento de yo darle la bienvenida a mi compañero Julio Vargas, que se integra a Despierta RD. Hola, Julio. Hola, Ana, muy buen día también al público de Despierta RD, ya son las 6:30, nosotros nos integramos a la labor que hace este equipo, ¿no? Este esfuerzo conjunto de todo el equipo de producción, técnicos y nosotros acá frente a cámara, y gracias por la sintonía. Inmediatamente, tú sabes que eso me recuerda que la infección o lo que se atribuye como el foco de infección para Antonio Cruz y Minian fue precisamente el cadáver de una persona con coronavirus. Eso te deja claro que el virus parece que no muere con el paciente. Exacto. Sí, y ¿sabes por qué? Porque qué bueno que trataste el caso del doctor Cruz y Minian. Una de las características que tiene el doctor Cruz como ser humano es que él es un hombre que es él, que hace la cosa, y por aquí, es su temperamento, es su personalidad, es su forma de ser. Y él asumió el área de su clínica, cuando llevaron a la paciente, que creo que fue una dominicana que residía en España, con otras complicaciones, que había estado ya en otros centros médicos, que recibió el alta, se volvió a sentir mal en la casa y camino a la clínica del doctor Cruz Jiminián, pues ella falleció. Pero le dio tiempo a llegar y estuvo en la morgue de la clínica. ¿Qué hizo el doctor? Esto hay que desinfectarlo, Exacto. esto hay que limpiarlo. ¿Y quién fue el primero que entró a hacer ese trabajo? Él mismo. Entonces, si eso le pasó al doctor, y eso hoy está diciendo
se están suspendiendo las necropsias, queda claro que el virus no muere. Que esa reacción de los gobiernos, cuando hay una persona que fallece, solamente estar las personas más allegadas y más importantes, aún no sea de COVID-19, lo normal es que este tipo de personas, incluso yo he visto lo que nunca pensé, porque España ha sido el primer sitio donde hemos visto los entierros virtuales. Porque tú como que esperabas cualquier cosa virtual, menos un entierro, porque el dominicano está criado, nosotros estamos criados con una serie de creencias religiosas y personales y a veces hasta de familia, de cuándo y cuál es el protocolo ante un fallecimiento. Por eso a veces hasta nos choca ver a los haitianos, que los más cercanos que nosotros tenemos, bailar y festejar ante el fallecimiento de un familiar, cuando nosotros nos estamos volviendo locos en grito, en desesperación y en no saber qué hacer. Mira, bueno, precisamente en estos días se ha vuelto viral una costumbre en África de bailar con el ataúd y ese tipo Ay, de a mí me cosas. gustaría que me entierren así. ¿A usted no le gustaría? El problema es que cuando nosotros nos morimos, y es lo que yo pienso, cuando nos morimos ya eso no es problema de nosotros. O sea, Sí, usted se pero murió y usted usted lo puede, pueden enterrar como usted quiere, como yo, como lo deudo suyo pero quiera. usted puede decirle a la gente suya. Pero hay alguien que no, hay alguien habrá que no querrá celebrar tu muerte, porque lo verán así, Pero, una manera de celebrar la muerte. pero es que esos morenos bailando así, la cosa es como diferente. Es más, usted oye esa musiquita que no tiene Y nada le da que ver ganas de pararse y ahora. te da como deseo de que estamos bailando algo así. Mira, Y al final, Julio, nosotros hemos cambiado poco a poco nuestra visión de ver la muerte. Por ejemplo, yo siempre dije que a mí no me gustaba si yo me moría, que me llevaran para Cotuí. Sí, a mí no, ay, aquí en la capital no me gusta. Aquí la gente va al salón, se maquilla, se pone bonita y va para funeraria. En los pueblos no es así, en los pueblos la gente grita, se desespera, tiene otros rituales que pueden ser más importantes. Pero qué bueno es cuando la gente te deja claro lo que quiere. Porque a mí me tocó asumir la responsabilidad de mi madre y cumplir todos sus deseos. Y Dios también la complació, o sea, lo quería modesto, no quería un ataúd que se tapara la caja, no quería esa parafernalia y ese tipo de cosas. Entonces, yo soy al revés a ella. Cierra esa cosa y pon música. Cuando viene a ver el Señor me recibe de otra manera. Pero el dominicano ha ido cambiando. Aún todavía nosotros no celebramos una muerte. Entonces, por eso ver entierros virtuales por el COVID-19, sobre todo en España, que es donde lo he visto, resulta chocante. Ahora, nosotros no hemos tenido entierros virtuales. Hay familiares que han perdido, hay gente que ha perdido a familiares, amigos y allegados por el COVID-19 que ha tenido que enterrarlo en soledad, pero no virtual. En España ya te transmiten todo el proceso. Incluso yo vi uno que la única persona en condiciones de salud para ir a ese entierro, a representar la familia, era un cuñado de la persona que falleció. Y toda su familia vio el entierro vía una transmisión que se hizo. mira, ya en otro tema, me imagino que ustedes abordaron el tema ayer y tú lo abordaste hoy también. Sin embargo, yo no puedo dejar de referirme, Ana Merce, a la situación con nuestras autoridades. El ministro Montalvo ayer anunció una serie de medidas, otras, un paquete, pero van anunciando por paquete las medidas. Entre ellas estaba el anuncio de un incentivo a los especialistas. Ese era dentro de todo lo que hablé del COVID, ese fue el tema que más me gustó, de todo lo que he escuchado Pero en los últimos días. yo te pregunto, y no es con ánimos de buscar la quinta pata del gato, pero para un especialista, a mí no me quedó claro cómo él va o cómo el gobierno van a dar los incentivos, pero cuando hablamos de 1.500 pesos para un especialista, que fue lo que entiendo que él... 800, de 800 a 1.500 1.500. para un especialista. No sé si por hora trabajada, no sé si por No, paciente pero espérate, atendido. para un especialista, no para el personal que está... No, para los especialistas. No, porque un especialista tú no le puedes dar 1.500 pesos. Ese es el punto. Cuando mi neumólogo cobra 4.000 sin seguro. Ese es el punto. Para ponerte un ejemplo. Un Porque ejemplo. no te voy a decir el cardiólogo. Exacto. Y no se te vaya a romper un hueso.
sin Pero importar ahí la está el edad. detalle, ahí está el detalle. Yo entendía que de los 800 a los 1.500, eso, a ver si fue que yo puede ser Uno que de no, los dos entendió mal, puede ser. no, puede ser que yo no haya cenado a la hora que Montalvo habla y cuando uno tiene el estómago vacío ustedes saben cómo es, pero yo entendí que ese reconocimiento, y en eso va a ser mi comentario, era para el personal médico, para el paramédico y para las enfermeras. Ya a ellos se les dio Incluso, de 5,000 a 10,000 pesos, incluso a los enfermeros y al personal de primera línea. ¿le van a dar más? No, le están dando más supuestamente, porque ese incentivo anunciado de 5,000 a 10,000 pesos para el personal médico y militar que esté, y los policías que estén directamente tratando con el COVID, fue anunciado hace ya más de 2 semanas y fue de 5,000 a 10,000 pesos. Él estableció ese rango, pero no dijo específicamente, lo vamos a dar de tal forma y a tal persona. No. Ahora, ayer se anunció que se iban a dar de 800 a 1.500 pesos a los especialistas. No se dijo cómo. Es por paciente. No, pues si es por paciente está bien. Es por paciente, sí, de verdad. Lo que pasa es Yo que, espero y aspiro a que sea eso. mira, es por paciente porque tú no puedes a un especialista darle esa cantidad de dinero que para ellos no representa. Nada. Aparte de que no representa nada, ni siquiera iguala lo que te cobran a los que trabajan con seguro. Sí. ¿Por qué? Porque el que trabaja con seguro, la diferencia mínima ¿Son es 3,000 pesos? de entre 1.000 a 3.000 pesos, de acuerdo al seguro que tú tengas, de acuerdo a la especialidad. Entonces, es por pacientes. Sí. Si es por pacientes, está bien, perfecto. Bueno, yo Porque espero. si es por paciente, cuando tú cuentas, yo dije que si esas medidas lo hubiese anunciado el presidente de la República el viernes pasado, yo le hubiese encontrado un sentido distinto al discurso. Porque el presidente, que se veía acongojado, se veía triste, se veía estresado, no le arreglaron el bigote, el escenario no era el más adecuado, le apretaron tanto la corbata que tenía una zanja, no sé si te diste cuenta que parecía una zanja en el cuello, como... ¿Tú recuerdas que el jueves... Una amiga mía me dijo otro término que yo no lo puedo decir por televisión cuando dijimos ¿qué le pasa en el cuello? Y hasta le hicimos foto y todo el mundo, ¿y qué le pasa en el cuello? En ese discurso, que para mí no ha sido el mejor, yo no estoy diciendo que fue malo ni fue bueno, cada quien tiene su manera de mirarlo. Si en ese discurso que el presidente trató de ser empático, primero con quienes estaban padeciendo la enfermedad o habían perdido a un familiar, que trató de ser solidario, pero sobre todo mostró agradecimiento en sus palabras. Si él hubiese anunciado esas medidas que ayer anunció Montalvo, tú sientes como viene un presidente a darle de frente a una situación que muchos habíamos Pero ahí advertido. voy. ¿Tú te acuerdas que el jueves, precisamente en este espacio, yo criticaba que el presidente Danilo Medina era el único que no hablaba con su pueblo? ¿Lo recuerdas? Cuando yo decía, aquí están Claro. todos los presidentes en Alemania, en Estados Unidos, óyeme, en ¿Tú has visto el todos. de España? Él habla toda la semana y tú le puedes Exacto. preguntar lo que quieras. Decía aquí en este espacio, el presidente es el único que no habla con el pueblo. Y ahí entonces él habló con el pueblo. Pero no es Él habló cierto. con el pueblo, él le habló al pueblo. Él le habló al pueblo. Ahí no es cierto, o por lo menos yo no creo posible, que para la alocución del presidente las medidas por lo menos no estuvieran contempladas. Él bien pudo, él anunció una serie de medidas, una cosita como para que no Mira, dijeran. primero le mataron el discurso con lanzar el decreto a una hora prudente, porque si el decreto es a partir de mañana y usted me lo dice a mí a las 4:30, 5 de la tarde, eso me da tiempo para que todos los medios de comunicación, periodistas y redes sociales manejen el decreto. Y de igual forma hizo alusión al decreto en su Pero no vi la en su necesidad intervención. de matarle el gallo en la funda, diciendo primero el decreto, segundo, que estas medidas, porque los presidentes tienen algo y que es como del código presidencial cuando van a hablar. El presidente siempre dice lo bueno, lo malo, para eso están los ministros. Exacto, ¿tú sabes por qué? Porque la mayoría de Pero la eso no gente era tiende a bueno. personalizar este tipo de cosas. Porque nosotros somos presidencialistas Y y porque estamos nosotros somos esperando que el presidencialistas. presidente sea el mesías de un pueblo. Exacto. Entonces, pero eso no era una buena medida que debió anunciar el presidente. No se le puede, ay, que todo el mundo hubiese dicho el sábado, ¿viste lo que dijo el presidente? Pero No se hubiese detenido a fijarse en lo contrario del discurso. El punto real es el siguiente, o sea, al que yo quiero hacer alusión. Yo no sé si usted se dio cuenta, Ana Mercy, usted que nos está viendo, que las pruebas cuadraron inmediatamente el lunes. Sí, sí.
Él hablaba de 40.000 cuando el viernes en la mañana el ministro solamente mencionaba 15.000 pruebas PCR. Usted no vino ayer y yo dije que hasta la cantante Mely Mel, que yo no la seguía, Ajá. yo la sigo después que ella le dio un boche a un candidato presidencial. Aunque usted no va para esa marcha. Entonces yo comencé a seguirla porque yo no era que no sabía que no existía. Yo soy una señora mayor, no domino esos géneros y es una serie de cosas, tengo que ir a donde los hijos míos, quién es ese, quién es esa, y explicar y buscar, porque no es mi generación. Además no es mi música, yo oigo otro tipo de música, yo tengo otras necesidades de edad que a veces el pum pum de ahora lo que hace que me altera. Le puede pasar a muchísima gente igual. Y yo comencé a seguirla cuando comenzaron las manifestaciones. Yo hice la broma por lo del candidato presidencial, yo la seguí por una respuesta que ella dio, me pareció interesante, busqué información y comencé a seguirla. Cuando escucho el discurso, yo soy poco tuitera, pero el viernes, como se había cambiado como nosotros hemos cambiado nuestro estilo de vida, aún estando en confinamiento y estando en la casa, como que los viernes el cuerpo, aunque ha perdido la costumbre, no está preparado para oír un discurso. Tú estás como en otra cosa, entonces hacía calor, como que iba a llover, no sé, estaba como extraño. Y después de ese apagón. entonces, para colmo, viene el apagón y vienen todos los detalles, todo el mundo buscando información y ese tipo de cosas. Yo comienzo a ver el discurso y comienzo a ver que habían cosas que no me cuadraban, porque quiera o no, periodísticamente hay que darle seguimiento a ciertas declaraciones. Y al otro día me encuentro con la declaración de esa joven que le explicó con puntos y señales, pero ya hoy cuadra. O sea, no porque sea un artista, pudo haber sido un periodista. Puede ser que mucha gente le dijera que no cuadrara. Yo vi la de ella y en ese momento compaginé lo que yo había escrito el día anterior. Pero el detalle está en el asunto de que a nosotros se nos está vendiendo, y esto es lo importante, a nosotros se nos está vendiendo que le estamos haciendo frente de una manera adecuada a esta situación de la pandemia del COVID-19. Sale un ministro de Salud diciendo una cosa en la mañana, sale un ministro de la presidencia diciendo otra en la tarde y sale un presidente hablando otra totalmente diferente en la noche. Vamos a ponernos de acuerdo. Lo que hemos dicho desde este espacio, desde hace ya varias semanas, es precisamente que la estrategia, que primero está fallando la estrategia de comunicación del gobierno ante esta situación del coronavirus, tanto interna como externa, es decir, entre ellos y lo que dicen. Y segundo, están fallando no hay coherencia. Y segundo, están fallando las estrategias porque es imposible, señor presidente, que usted nos venda a nosotros el viernes, que nosotros somos uno de los países que primero va a salir de la pandemia, por lo menos en este continente, cuando nosotros no hemos ni siquiera llegado al pico. Se hablaba de que para el 25 de abril de este año nosotros estaríamos viendo los 5.000 casos, y eso de infectados por coronavirus, y eso era uno de los escenarios más extremistas que se planteaban. Eso era una de las curvas más altas que se planteaban. Cuando usted mismo dice que no hemos llegado a la meseta el viernes y ya estamos rondando hoy martes, posiblemente sobrepasemos los 5.000 casos, porque ayer teníamos 4.900 y pico de casos. 964. 4.964 casos. Entonces es imposible que usted tenga la cara dura de presentarse ante una nación y decirle todo lo que usted le dijo cuando usted sabe que usted no está hablando totalmente la verdad. Y a esto también se le suma la situación de sus ministros que no saben si es para la derecha o para la izquierda que van a coger. Mira, yo dije, y yo creo que tú eres testigo, que yo había dicho en el programa en muchas ocasiones que a mí me preocupaba la manera en la que se estaba manejando el gobierno. Una alta comisión que formó el gobierno no integraba a médicos del colegio médico, porque si hay momentos donde usted tiene que dejar las diferencias, es cuando se trata de salud. Es cuando se trata y se pone en juego la salud de un pueblo. Y luego, un ministro con capacidad profesional y médica, con capacidad personal y profesional, que puede ser que estuviera subutilizado en sus funciones, porque todas las mañanas a las 10 todos esperábamos que el ministro viniera con sus numeritos a decirnos lo que estaba pasando a nivel de la República Dominicana. Y luego, al final de la tarde, íbamos a escuchar al ministro de la Presidencia diciendo lo que iba a hacer el gobierno. ¿Cómo es posible? Y ayer ese fue mi comentario, porque me dio la razón. Yo lo había comentado aquí en el programa y lo había comentado fuera y había hecho una serie de señalamientos que comprobé cuando el ministro de Salud
consciente y coherente de lo que estábamos viviendo, dice, hay que hacer un toque de queda de 24 horas. Para de la manera en que el señor Montalvo se lo desmontó horas más tarde. ¿Qué significa esto? Que no se reúnen, que no hablan, que hay una comisión que va por un lado y un ministerio que va por otro. Si usted tiene desde el 1 de marzo, que fue cuando se conoció el caso de aquel italiano que todavía sigue dando positivo, muchísima gente se ha sanado, pero él sigue dando positivo. Si usted tiene una estrategia montada el 1 de marzo, a hoy 21 de abril, en vez de disminuir los casos, van en aumento, ¿dónde está el problema? En la estrategia. Eso no es lo primero que a ti te dicen. Si usted va por un camino y no coge el otro, todo el mundo quiere cambiar, lo que no quiere cambiar solo. O sea, tú quieres que cambie el mundo, lo que tú no quieres cambiar es tú. Entonces, el gobierno ha tenido 1 mes y 21 días manejando esta situación del COVID-19, que gracias a Dios hemos visto que ha comenzado a presentar pacientes que ya están libres de la enfermedad. Han comenzado a crecer estos números, pero no deja de crecer la cantidad de infectados. Todos los días, en vez de nosotros decir que disminuye, lo que decimos es que aumenta. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a cambiar la estrategia? Si no estamos yendo por el lugar de la derecha y no nos da resultado, ¿no debiéramos como dar un brinquito y pasar a la izquierda? Y no quiero verme crítica porque el señor ministro se incomoda cuando uno lo critica, y yo lo entiendo. Ese hombre debe estar cogiendo fuego como una arepa, por arriba y por abajo. Óyeme, él debió estar preparado para el mejor y el peor de los casos. Estamos viviendo el peor de los casos. Pero yo te voy a decir una cosa. Porque un buen gerente es aquel que sabe lidiar con la presión y tomar decisiones frías bajo presión. Si hubiese sido el papá mío, me lo llevo el mismo día que le dicen que no, que el 24 horas no va. Ajá. Papá, deje eso. Déjese de eso. Papá, usted no necesita eso. Sí, ¿por qué? Porque los especialistas en el área le han dado la razón. ¿Qué dijo el doctor Ferri Iglesias? ¿Qué dice el doctor Pedro Ureña? De profesiones distintas. ¿Qué habíamos manifestado nosotros aquí con el doctor Castro, si la memoria no me falla, del Robert Reed, que dijo que la estrategia estaba mal enfocada, que fue tema de debate en este programa y publicación a gran espacio en medios escritos? Entonces hay una serie de gente especializada y preparada que está bien, está mirando de fuera, pero sus conocimientos lo tienen, de que está diciendo que la estrategia no es la correcta. Y cuando el ministro quiere sacar la cabeza, se la cortan. ¿Dónde, un paréntesis, dónde está contenida la medida del uso de mascarillas obligatorio? En el anuncio diario del ministro, ¿usted no lo ha visto? En el anuncio solamente. Sí, y ya él dijo que... O sea, no hay una resolución, no hay un decreto, no hay una ordenanza, no hay nada que no sea el decir de ellos. En el fin de semana, el alcalde del Distrito Nacional, al que le quedan 3 días, él emitió una resolución. ¿Y él tiene autoridad para eso cuando hay una comisión de alto nivel? Y él no, el gobierno chiquito. Él no es el gobierno chiquito de la ciudad. Yo hago esta pregunta porque realmente... Además, el ministro de Salud dijo ayer que usted podía andar sin guantes. ¿Y entonces? Yo lo vi. ¿Pero a quién le creo entonces? Yo lo vi en la rueda de prensa y me quedé... Él dijo que eso... o sea, la mascarilla es obligatoria, pero los guantes Pero los guantes no. Cuando nos tienen 2 meses diciéndonos a nosotros que tenemos que utilizar los guantes. Pero se están acabando los insumos, tú tienes que ayudarte de alguna manera. Es una pero contradicción entonces, justamente, si se están acabando los insumos, si no podemos garantizar a la población dominicana como autoridades que tengan una mascarilla, que tengan un par de guantes, no podemos obligarlos a utilizarlo, no podemos obligar a que para salir a las calles tengan que hacerlo. Lamentablemente esa es la situación. Y sabemos que primero el país, como lo he dicho en varias ocasiones, no puede pararse la economía nacional. Y segundo, hay gente que necesariamente tiene que salir a seguir haciendo su trabajo, porque son vitales o para la empresa en la que trabajan o para la misma economía nacional. Entonces, si tú lo vas a obligar y lo vas a meter preso porque no están usando mascarilla, bueno, pues entonces dale una mascarilla. Dale una mascarilla. Aunque usted tenga, mira, póngalo a firmar con su cédula. Esa mascarilla se le entregó a Julio Vargas, mire, el número de cédula aquí, usted es responsable de tenerla. No puede decir que no, porque ni siquiera hay un sistema de seguimiento de quién tiene mascarilla y quién no. Lamentablemente. Usted no puede entrar ya a los sitios públicos sin mascarilla. Pero eso es una decisión de los lugares, de los administradores de los lugares, el libre tránsito. Por eso, por eso no se
no se prohibió el paso y no se cerró por las provincias, tanto que se pidió también, porque ese era un asunto de que violaba un derecho fundamental, Bueno, yo que sí recuerdo, se puede hacer en un estado de emergencia, eso lo sabemos, eso yo es ley recuerdo básica. que yo saludé la decisión que creo que fue el alcalde del Ceibo, que fue el primero que se pronunció, y fue titular del Listín Diario, cuando él dijo que iba a cerrar, el Ceibo porque no tenía ningún caso. Y en la noche el ministro Montalvo le dio un ramplimazo. Le dijo que eso no era una decisión de él. Exacto. Pero es como te digo, si tú vas, ¿cuál es la población que viola más el toque de queda dicho por las propias autoridades? La población de los barrios. Tú tienes guantes y mascarillas que suben su precio esporádicamente en los últimos meses, que se están vendiendo hasta 2.000 y 4.000 pesos. Un pobre no tiene 4.000 pesos para gastarlo en un guante, y menos en esta situación. Un pobre no puede hacer eso. Además no hay mascarilla. Y además no tienes entonces en los insumos necesarios en el mercado. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a poner obligatoriamente el uso de mascarillas cuando tú no puedes dar respuesta a esa situación? No, espérate, yo te voy a hacer la mejor pregunta de ese sentido. Dígame. ¿Cuántas boticas populares siguen trabajando y dan vendiendo mascarillas y guantes? Exacto. Exacto. Por favor, si alguien tiene la respuesta, me la puede escribir. Entonces, seguimos tomando decisiones a lo loco. Oye, eso es lo que pasa. Preferiblemente si es del sistema del Servicio de Salud o del Sistema Nacional de Salud o del Ministerio de Salud, para nosotros ser colaboradores de ello y decirle al país cuántas boticas populares están abiertas donde usted puede comprar guantes y mascarillas. Ojo, yo no le estoy diciendo a usted que salga de su casa y que no, porque a mí no me pueden meter preso porque no me han dado mascarilla. Yo no le estoy diciendo eso. Quien tiene que cuidarse es usted. Y siempre se ha dicho, si no es necesario salir de la casa, no lo haga. Y le digo esto, ¿por qué? Porque he notado un cambio de actitud en los oficiales del Ejército y de la Policía Nacional, luego de que el propio director de la policía y el propio ministro dijeran que si se tenían que entrarle a macanazo, en palabras del ministro, si tenían que entrarle a macanazo para que entendieran y asumieran las medidas de prevención, lo iban a hacer. Antes, el oficial que se te acercaba en la noche, en mi caso, cuando salgo de Noticentro, se te acercaba muy decentemente y te decía, buenas noches, caballero, mire, ¿hacia dónde se dirige? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su situación? Bueno, mira, yo soy miembro de la prensa. Ahora no. Ahora se te tiran como si tú fueras un delincuente, te bloquean el carro, 7 tigres, como me pasó anoche, y le digo tigres porque eso era lo que parecían, tigres, que me iban a atracar, y sale un señor, no conozco su nombre, no conozco su rango, no conozco qué era lo que pintaba ahí, y de la manera más grosera posible. ¿Y usted no le preguntó? Espérese, de la manera más grosera, nunca lo dijo, de la manera más grosera posible me pide que me identifique. No hay problema, mire, Julio Vargas, prensa, saliendo del trabajo. Y el señor se vio tan molesto porque yo tenía una razón para estar ahí, que él hasta me extrayó el carnet de prensa. ¿Y en qué punto de la ciudad fue eso? Eso fue ahí en la 30 de marzo con 27. Saliendo de aquí del canal. Ruta Telemicro. Saliendo de aquí del canal. Y le digo esto porque he notado esa actitud en varios de los agentes, porque ellos parece que le dieron el permiso de maltratar a la ciudadanía. Y mira que yo... Que no, ojo, no estoy diciendo que el ciudadano que sea necesario someter a las fuerzas no sea sometido. Sin embargo, hay formas y formas. Yo estoy muy de acuerdo con las declaraciones del jefe de la policía por primera vez. Todo el mundo sabe que soy una crítica de esa institución desde hace mucho tiempo por las acciones, por cómo se comporta y porque necesitan de un buen periodista que les redacte sus historias, porque a veces no concuerdan sus historias. Entonces, como sus historias no concuerdan, yo siempre he dicho que ellos necesitan una gente para redactar historias, que sean creíbles ante la población, porque a veces lo que dice la policía no concuerda con los hechos y hay videos que lo delatan. Y una serie de cosas. Sin embargo, en este momento yo he reconocido el envidiable trabajo de la policía. Es más, a mí me ha molestado ver cómo ciudadanos no tienen la capacidad de respetar a los miembros de esta institución. Claro, usted podrá decir que el respeto se gana, pero los dominicanos nos hemos pasado. O sea, ver videos en las redes sociales de gente que no tolera. Ver el video del teniente. Ve el video de la señora que le tira la piedra, que quiere tirarle una piedra. No, que se la tira porque sale la foto de, sí, la gente con la herida en la cara. Que se la tira porque la está grabando y ver otras series de videos nos hacen entender que la sociedad no va por buen camino y de que hay medidas serias que tomar. Y que el jefe de la policía tuvo la razón cuando dijo, oye, tú trabajando, dejando a tu familia sacrificado, qué sé yo, cuántas horas en la calle para que venga un pi
a faltarte respeto, tú pierdes hasta el conocimiento. Ahora bien, ¿se aplica esto para la gente que está trabajando? ¿Debe ese comportamiento imperar para la gente que lo está haciendo bien? ¿Tenemos o no tenemos determinados grupos en la sociedad un permiso para circular? Ahora, si tú me dices a mí que yo salí de mi casa a las 9 de la noche porque se me antojó visitar a una amiga, entonces yo podía ir porque mi vehículo está autorizado por Telemicro, yo puedo circular, lléveme para allá que este no es mi horario de trabajo. Ahora, entre 5 de la mañana y 5:20, usted no me puede a mí decir que yo no puedo Mira, circular. antes de pasar a los periódicos, a un comentario bien breve, vamos a tener en cuenta, vamos a dar seguimiento al tema del petróleo, que ayer cayó a menos $37, se estabilizó, cerró con 4.81 Y no era dólares. 1.6 No, lo que pasa es que ayer el petróleo jugó mucho con su precio. con su Y precio. todo eso, y el petróleo que nosotros compramos, atención, el que compra la República Dominicana está barato, está en 4 dólares. Y se prevé... Que dijo Felucho que estamos llenos, que no hay donde guardarlo. Precisamente ese es el problema. Ese es el problema que afectó ayer al Nadie barril de tiene dónde petróleo. comprar. No hay capacidad de almacenaje y básicamente en los Estados Unidos. Incluso están llegando al punto de pagar para que usted se lleve los barriles de petróleo, porque no hay almacenaje. Pero eso indica que aquí en la República Dominicana el combustible debe verse bien afectado con esta situación y por lo tanto también grandes sectores económicos, porque ustedes saben que nosotros dependemos mucho del fósil, del petróleo todavía para hacerlo. Vamos a los periódicos, Ana Merce. Bueno, ahora antes de irnos a los periódicos, quiero dedicar la edición de Despierta RD de hoy a un televidente en Union City, en Nueva York, en New Jersey, Union City en New Jersey, William Cotuí. Imagínense ustedes, yo no podía dejar de saludar, tiene un apellido. Tiene su grupo usted. El simple hecho de decir Cotuí ya es de los míos. Así que William, de verdad dedicamos nuestra edición de hoy. Gracias por la sintonía, gracias por ese seguimiento constante, por esas fotos diarias que dice que de verdad sigue nuestra propuesta de Despierta RD. Ahora sí, presentamos las portadas de los principales diarios. El periódico Listín Diario de la fecha, segundo mes bajo ataque del coronavirus, suspenden las necrocias, no se cumple el protocolo con los muertos por el COVID-19. En los pueblos no hacen caso al distanciamiento. Residentes en Barahona abarrotaron ayer el mercado de ese municipio, pese a la recomendación de mantener el distanciamiento físico para contrarrestar la expansión del coronavirus. En Asua también moradores llenaron supermercados y bancos, mientras en Santiago siguió la aglomeración en Galleras, Virgen de la Altagracia. Y Abel nos dijo que lo iba a mojar a lo que encontrara junto. El coronavirus arrecia en 10 provincias. En el editorial, previo a una inevitable cuarentena. David Collado recibía una placa en el día de ayer. Los regidores despiden a David Collado con un reconocimiento. Desplome total de los precios del petróleo, como decía nuestro compañero Julio Vargas. Estas son las principales informaciones del matutino Listín Diario. Veamos. Vamos entonces con el periódico Hoy, que en su portada de este martes 21 de abril dice: la Junta Central Electoral garantiza en el país no habrá vacío de poder, se cumplirá la Constitución. Roberto Saladín, miembro de la Junta Central Electoral, habló antes del Pleno reunirse con la Comisión de Acompañamiento del CES, eso es el Consejo Económico y Social. Además, gobierno sanciona 8 empresas que ganaron licitaciones pero que incumplieron insumos médicos. Chupe usted y déjeme el cabo. ¿Y los nombres? Y los nombres, vamos a ver si los dan. Gustavo Montalvo dijo que a las empresas se les notificó el inicio del procedimiento de inhabilitación para que no puedan vender al Estado. Esperemos que como Montalvo habla tanto en estos días, que diga los nombres hoy, pasado, mañana. Sí, yo quiero los nombres, después hablamos. Regidores del Cabildo de la capital reconocen la labor de Collado y destacan su transparencia. Creo que son 5 reconocimientos que le han hecho a Collado a los regidores. ¿Se va bien para su casa? Sí, se va bien, se va tranquilo. El crudo de Texas se desploma 305%. Llegó hasta menos $37 el barril. Cabildos ganados por el PRM convocarán a una jornada de limpieza los días 25 y 26 de este mes, una acción de nuevas autoridades contra el coronavirus. Y yo quiero saber cómo ellos lo van a hacer. Porque estamos en toque de queda, estamos tratando de evitar las aglomeraciones, estamos tratando de hacer muchas cosas y convocan a esto. Hay que ver, hay que decir también que Luis Abinader está muy activo últimamente en política.
Dice también en El Mundo, Suiza tendría vacuna COVID-19 en octubre. Se hablaba de septiembre y noviembre para las primeras vacunas por el COVID, para el COVID-19. Iglesia convoca una jornada de oración. Gonzalo hace posible el regreso de 50 médicos varados en Cuba. Lluvias pasajeras en el Cibao Central. Hay que decir que en la madrugada de hoy estaba lloviendo también. Ay, sí. Deportes, falleció exjugador de baloncesto de República Dominicana, Radamés Díaz. Fue un destacado armador de varios equipos de baloncesto del básquet superior. Banreservas, nuevas facilidades a clientes. Se aplicarán de inmediato hasta el mes de julio en tarjetas de crédito. Ahí ven los números resumidos del COVID-19 a la fecha. 9.964 casos, 235 defunciones, 416 recuperados, 11.718 descartados, 3.367 en aislamiento domiciliario y 946 en aislamiento hospitalario. Esas son las informaciones principales del periódico Hoy. El periódico Diario Libre. PLD aprueba respetar la regla de oro en las alcaldías. Coronel pide destituir fiscales. No la va a aprobar, ¿no? Los acusaron. Los obispos llaman a jornada de oración. María Cela pide incluir medios en programas de emergencia. Recuerdan a Jordan que jugó en República Dominicana. Inhabilitan 8 empresas para hacer negocios con el Estado por incumplimiento. Los nombres en espera. El anuncio lo hizo el ministro de la Presidencia ayer tarde. Los casos de COVID-19 llegan casi a 5.000 con 235 muertes. En San Francisco de Macorís protestan por falta de atención. Los tejados, señores, esa foto es importantísima, burlan el toque de queda. Habitantes de barrios María Auxiliadora de Santo Domingo comparten el atardecer en el techo de sus casas. Cuando el sol comienza a caer, la vida sube en tiempos de cuarentena hasta las azoteas de la capital de la República Dominicana. Espacios donde los ciudadanos encuentran una pequeña parcela de libertad para evadir el toque de queda que les prohíbe salir a la calle. Técnicamente ellos están en su casa. Sí, pero la cantidad de personas que hay ahí, eso es un foco de contaminación. Junta Central Electoral aplicará protocolo sanitario para elecciones. La Junta Central Electoral dijo que trabaja para ampliar un protocolo sanitario destinado a garantizar el sufragio de los electores. La CAS, 45 barrios de Santo Domingo Este sin agua por baja en el Osama. Estas son las principales informaciones del Diario Libre. Seguimos con el periódico El Día, que en su portada de hoy dice: el precio del petróleo sufre un desplome nunca visto en Estados Unidos. A futuro se cotizará a $20.43. Se llega al extremo de pagar para que lo reciban por falta de almacenamiento. Desinfección en San Francisco de Macorís para combatir virus. Su foto, la portada principal. Brigadas del Ministerio de Obras Públicas desinfectaron ayer los espacios públicos del municipio de San Francisco de Macorís como parte de los trabajos por la intervención sanitaria del gobierno en la provincia de Duarte. Hay que decir que ese programa, ese plan Duarte se llama, esos operativos que está haciendo el gobierno en San Francisco de Macorís, lo anunciaban la semana pasada. Inquilinos y dueños están angustiados. La falta de pago constituye problema para ambas partes. Coja ahí, otro problemita más. Médicos de RD innovan en tratamientos. Regidores reconocen a David Collado y el gobierno inhabilita 8 empresas. Esas son las principales informaciones del periódico El Día del día de hoy. El periódico El Caribe, Saladín dice el 16 de agosto no habrá vacío de poder. Castaño Guzmán explica, organismo aún investiga el fallo del voto automatizado. Rosario plantea gerencia de informática por consenso. Gracias, Julio. Aquí se ve menos. Tu padre. Las aglomeraciones no cesan. El PRM tendrá plan de emergencia para alcaldías. Sancionarán empresas que no entregaron producto. Ministro afirma que el país aún no puede retornar a la normalidad. Gobierno defiende los centros para cuarentena. Coronel Guzmán Peralta se querella contra fiscales. Regidores reconocen a David Collado. Estas son las principales informaciones del periódico El Caribe. Seguimos con el Nuevo Diario. Gobierno es obligatorio publicar informaciones, procesos de compras. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, recordó a las instituciones públicas sobre la obligatoriedad de publicar todas las informaciones referentes a los procesos de compras, incluso proveer datos aún no requeridos por la ley para aumentar así la transparencia en procedimiento de excepción de emergencia.
aviso que hace Montalvo a los incumbentes de las instituciones. En la foto principal, muchos usan mascarillas tras el gobierno declararlo obligatorio, que insisto, no hay nada oficial de esa Fue que lo declaratoria. dijeron y ya. Numerosas personas usan mascarillas al formarse en filas a la espera de ingresar a supermercados, bancos y otros establecimientos, que hay que ver si, por ejemplo, conozco bancos y supermercados que exigen el uso por una disposición propia de la administración de esos establecimientos, mucho antes de lo que dijera Montalvo o el ministro de Salud o quien fuera que lo dijera. En el editorial Puntos de Agenda, don Percio Maldonado establece cuáles son los puntos a seguir para tratar inmediatamente con el tema de COVID-19. Estas son las informaciones que trae la portada del Nuevo Diario el día de hoy. Y con estas informaciones de los diarios hacemos nuestra primera pausa. Regreso, tenemos mucho más.